Cuando la noche guarda demasiado silencio. No soy muy de hablar de esto. Nunca lo he contado entero, y menos así, en voz alta. Pero a veces siento que, si no lo saco, si no lo dejo registrado en algún sitio, va a seguir persiguiéndome. Esto pasó hace ya unos años. No recuerdo el mes exacto, pero era entre septiembre y octubre. Los días seguían siendo largos, pero el aire ya olía a humo de chimenea. Habíamos decidido pasar una semana en los valles pasiegos, en Cantabria. La idea era desconectar, hacer senderismo, respirar aire limpio. Lo típico. No fui solo. Iba con mi pareja de entonces, Clara, y con su hijo de 6 años, Leo. Alquilamos una casa rural cerca de San Pedro del Romeral. Estaba aislada, rodeada de bosque, con vistas a una colina preciosa. Nada de cobertura, ni wifi, solo nosotros, naturaleza y silencio. La primera noche fue tranquila, hacía frío, pero teníamos leña. La casa estaba limpia, todo parecía perfecto. Cenamos los tres junto a la chimenea, jugamos a cartas, y sobre las 11 nos fuimos a dormir. Fue en la segunda noche que empezó lo raro. Estaba a punto de dormirme, cuando escuché un ruido. Un zumbido muy leve. Pensé que era el viento, pero Clara se incorporó. ¿Has oído eso?, me preguntó en voz baja. ¿Qué? ¿El viento? No, ha sonado como un teléfono. Me senté también. La casa no tenía teléfono fijo, y los móviles estaban apagados, sin señal. Nos quedamos en silencio unos segundos, y entonces lo volvimos a oír. Era el tono de un teléfono antiguo, corto, metálico, muy claro. Parecía venir del salón. Bajé las escaleras sin encender la luz. La luna iluminaba lo justo, a través de la ventana. Y ahí estaba, un teléfono negro, de los viejos, con disco, con cable. Estaba encima del aparador, junto a la puerta. Juro, por todo, que ese teléfono no estaba ahí el día anterior. Y aún así, sonó una vez. Luego, silencio. No lo toqué, no contesté, solo lo miré. Me acerqué. Estaba frío, sin línea. Volví a la cama sin decir nada. Clara me miró. ¿Qué era? Un teléfono viejo, pero no funciona. ¿Cómo que no funciona? No tiene línea, no está conectado a nada. Y aún así, ha sonado. Esa noche, no dormimos bien. Esa noche, volví a soñar con el sonido del teléfono. Era como si lo oyera desde lejos, pero a la vez, muy cerca. En el sueño estaba solo, en medio del bosque, y el teléfono sonaba desde dentro de la tierra. Me desperté, sudando. Clara ya no estaba en la cama. Bajé. La encontré sentada en la cocina, con una taza en las manos, mirando fijamente por la ventana. No puedo dormir, me dijo sin mirarme. ¿Sigues pensando en lo del teléfono?, asintió. Después de un momento, me miró. Esta casa tiene algo raro. No me siento tranquila. Intenté calmarla. Le dije que era normal. Estábamos aislados. Demasiado silencio. Pero, en el fondo, yo también lo sentía. Como si el bosque nos estuviera observando. Ese día, salimos a caminar. Había un sendero detrás del establo. Viejo, cubierto de hojas. El aire estaba denso. El cielo, gris. Leo iba delante, corriendo, saltando entre charcos. Clara iba detrás, en silencio. Y entonces, la vimos. Una ermita pequeña, de piedra, cubierta por hiedra, sin ningún cartel. No estaba en el mapa. La puerta estaba entreabierta. Leo quiso entrar. Clara lo detuvo. No entres ahí, le dijo, seria. Me acerqué a mirar. Dentro solo había un banco, un altar de madera y algunas velas derretidas. Olía a humedad, a encierro, pero había algo más. En una esquina, casi oculta, había una figura de cerámica, un santo, con el rostro borrado, deliberadamente borrado. Y en el suelo, muñecos hechos con ramas, atados con hilo rojo. No dije nada, solo tomé a Leo de la mano
y salimos de allí. Esa noche, el fuego no quiso prender. La leña estaba seca, pero no ardía. Cuando por fin logramos una llama, se apagó, como si alguien la hubiera soplado. Dormimos los tres, en la misma habitación. A las 3 de la mañana, Leo se sentó en la cama. Yo estaba despierto. Aunque no abrí los ojos, lo escuché moverse, y susurró: «Ya no está fuera». Me incorporé. «¿Qué dijiste?» «El señor del bosque. Ahora está dentro». Lo abracé fuerte. Clara también se despertó. No dijimos nada más. Al día siguiente, Clara me pidió irnos. Yo no quería. Me negaba a dejarme llevar por el miedo, pero ella estaba decidida. Empacamos todo. Fue entonces cuando me di cuenta. El teléfono negro ya no estaba en el aparador. Busqué por toda la casa. Nada. Solo quedaba una marca circular en la madera, como si algo hubiera estado ahí mucho tiempo. Salimos antes del mediodía. El dueño nos esperaba en el pueblo. Un hombre mayor, con gorra y manos temblorosas. Le devolví las llaves. Le conté, por encima, lo que pasó, y no se sorprendió. Esa casa estuvo cerrada muchos años, dijo. Era de un cura retirado, que salía solo al bosque, con una campana. Decía que tenía que callar a los que susurraban. No supe qué decir. Cuando ya nos íbamos, Leo miró al sendero, el que llevaba a la ermita, y susurró, muy bajito: «Non dormía tan y mamea». No era su voz. Clara lo tomó de la mano, y no miramos atrás. Volvimos a casa, a la ciudad. Intentamos retomar la rutina, pero algo había cambiado. Clara no dormía bien. Tenía pesadillas. Yo también, aunque no eran exactamente sueños. Era como si recordara cosas que no sabía que había olvidado. Pasajes del bosque, rostros sin ojos, campanas, a lo lejos. Una noche, escuché llorar a Leo. Fui a su cuarto. Estaba despierto, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos. ¿Has soñado?, le pregunté. Negó con la cabeza. No estoy dormido. ¿Qué pasa entonces? Hay alguien en la ventana. Me giré de inmediato. No había nadie, pero la cortina se movía. La ventana estaba cerrada. No hay nadie, hijo. Sí, solo que ahora se escondió. Intenté no darle importancia, pero yo también sentí algo, como si, en la oscuridad, hubiera algo más que silencio. Clara empezó a hablar con una psicóloga. Decía que era estrés, que todo había sido sugestionado, que las casas antiguas provocan eso. Yo también quise creerlo, pero entonces, una noche, sonó mi teléfono. Era un número desconocido, sin identificación. Eran las 3:03 de la madrugada. Contesté, pero no se escuchaba nada. Solo una respiración. Lenta, muy lenta. ¿Quién es?, pregunté. Silencio. Y entonces, escuché una palabra. Solo una. Dicha con voz temblorosa. Volved. Corté. Apagué el móvil. Me quedé en la oscuridad, sin moverme, sintiendo como el pecho me latía con fuerza. Al día siguiente, pregunté a Leo si recordaba algo del viaje. Se quedó pensativo, y luego dijo: el señor del bosque me hablaba. Cuando dormíais, ¿qué te decía? Que yo ya había estado allí, antes, cuando era bebé. Me quedé helado, porque jamás habíamos estado en Cantabria antes. ¿Cómo lo sabes? Me enseñó un sitio, con una cruz, y tierra negra, y un cuervo, sin ojos. Yo ya no sabía si estaba soñando despierto. Esa misma tarde, Clara me enseñó un dibujo. Leo lo había hecho en la escuela. Una especie de mapa, con árboles, una capilla, y una figura negra, con una campana. En la parte de abajo, había escrito algo, palabras en latín. Qui vigilat super somnum meum. Lo llevé al cura del barrio, un hombre mayor, que antes fue teólogo. Leyó el papel, y se puso pálido. ¿Dónde ha oído esto vuestro hijo? No lo ha oído, lo ha soñado, o lo recuerda. No sé. El cura no dijo nada más, solo se persignó, y nos pidió que rezáramos juntos. Desde entonces, no volvió a sonar el teléfono, ni Leo habló más del señor del bosque. Pero yo, a veces lo sueño.
sigo viendo la ermita, el santo sin rostro, y escucho, muy claro, cómo suena el timbre, ese, que nunca estuvo conectado a nada. Han pasado 3 años. Clara y yo ya no estamos juntos. No fue por lo que pasó, o eso decimos los dos, pero algo se rompió. Después de aquel viaje, ya nada fue igual. Leo creció, habla poco, ya no dibuja, y nunca más volvió a mencionar al Señor del Bosque. A veces, lo miro dormir, y siento que aún sueña con él, con la capilla, con la voz que le hablaba desde los árboles. Yo he intentado olvidarlo, de verdad, pero algunas cosas no se van. Una tarde, sin motivo alguno, fui al trastero. Buscaba una caja con papeles antiguos. La abrí, y al fondo, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un cuaderno, de tapas negras, y dentro, una hoja doblada. La abrí. Era un mapa, dibujado a mano, con lápiz. La colina, el establo, la casa, y al final, la ermita, exactamente como la habíamos visto. Pero lo extraño era que el dibujo estaba fechado, año 1991. Yo tenía 6 años. En la parte de atrás, una frase escrita con mi letra de niño. Él me dijo que volvería, me temblaron las manos. No recordaba nada de eso, y sin embargo, había algo en mí que sabía que era verdad. Volví a buscar fotos antiguas, cajas olvidadas, álbumes de mis padres, y ahí estaba, una imagen, mi madre y yo, y un hombre con boina, frente a una casa rural, la misma casa. Yo había estado allí, de niño, sin saberlo, o sin recordarlo. Llamé a mi madre. ¿Te acuerdas de un viaje que hicimos a Cantabria? Hubo un silencio largo. Sí, pero fue solo un fin de semana. Tú te enfermaste y regresamos antes. ¿Dónde nos hospedamos? En una casa aislada, cerca de un pueblo con nombre raro. San Pedro algo. Me quedé en silencio. Ella siguió hablando. ¿Por qué preguntas? Porque creo que volvimos allí hace unos años y han pasado cosas muy raras. Mi madre no respondió y luego dijo algo que me heló la sangre. ¿Sabes qué es lo más curioso? ¿Qué? Ese viaje no fue idea nuestra. Nos lo recomendó un cura que venía a casa de vez en cuando. Decía que necesitabas hacer las paces con algo. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo, pero llevaba siempre una campana pequeña. No supe qué contestar. Cerré el álbum, guardé todo en silencio, y desde entonces siento que algo está esperando. A veces suena un timbre en mis sueños. A veces Leo murmura en latín mientras duerme, y a veces, cuando paso por un escaparate oscuro, creo ver una figura quieta mirando desde el otro lado del cristal. Pasaron unas semanas. Intenté convencerme de que todo había sido coincidencia, pero una noche soñé que estaba en la capilla. Solo había velas encendidas, una campana colgando del techo y alguien de rodillas, rezando en voz baja, en un idioma que no entendía. Me desperté con el nombre del pueblo en los labios, San Pedro del Romeral. Esa misma mañana recibí un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía antigua, la capilla, pero en ruinas, con una cruz rota en el suelo y una fecha escrita a mano, 15 de octubre de 1991, mi 6º cumpleaños. Ya no podía ignorarlo. Llamé a mi tía. Ella me cuidaba a veces de niño. Le pregunté si recordaba algo sobre ese viaje. Se hizo un silencio y dijo: tu madre no quería hablar de eso, pero tú cambiaste después de aquel viaje. ¿Cómo que cambié? Llorabas por las noches, decías que oías campanas y dejaste de hablar. Por casi 2 semanas sentí un frío en el estómago. Entonces entendí que todo esto no era nuevo, solo estaba regresando. Esa noche, Leo me entregó algo, un dibujo. Era la misma figura, el hombre negro, con la campana, pero esta vez con muchos ojos alrededor. ¿Qué es esto?, le pregunté. Él me pidió que lo recordara.
por si tú olvidabas otra vez. ¿Quién? El que no tiene rostro. Le quité el dibujo suavemente y lo guardé. No supe qué hacer. Intenté concentrarme en el trabajo, en el día a día, pero las cosas seguían ocurriendo. Puertas que se cerraban solas, el móvil, que sonaba a las 3:03 y colgaba sin decir nada. Y Leo hablaba dormido, a veces, en ese latín imposible. Una tarde, después de dejarlo en el colegio, fui a la biblioteca municipal. Busqué archivos sobre la zona y encontré algo, un recorte de periódico, año 1991, titular: Niño desaparecido misteriosamente en San Pedro del Romeral, tenía 6 años. Se llamaba Marcos. Desapareció durante un paseo familiar. Nunca apareció. Le mostré el artículo al cura del barrio, el mismo al que consulté antes. Leyó en silencio y luego dijo: no fue el único. Sacó una carpeta con otros recortes de pueblos distintos, pero todos cerca de zonas rurales, con capillas pequeñas, y en todos había una campana. ¿Qué es esto?, le pregunté. Hay sitios donde la tierra no olvida y donde algunas voces siguen llamando. ¿Por qué? Porque no se les dio descanso. Volví a casa con el corazón en la garganta y entonces decidí volver allí. Solo quería saber, quería entender. Clara no lo supo. Leo tampoco. Fui una mañana. Conduje durante horas. Llegué al pueblo. Aparqué junto al bar donde conocimos al dueño. Pregunté por él. Murió el año pasado, me dijo la camarera. ¿Sabía algo raro sobre esa casa? Ella dudó y luego dijo: decía que no era una casa, era una puerta. Me quedé helado. Subí a pie por el sendero. Llegué al claro. La casa seguía ahí, abandonada, casi cubierta por la maleza. Entré todo. Estaba en su sitio. La chimenea, las camas, el aparador y encima de él, otra vez, el teléfono negro. Pero esta vez sonó lentamente 3 veces y luego silencio. Me acerqué. No contesté. Solo escuché algo que no venía del auricular. Venía del bosque. Un canto lento, en voz de niño, y entendí que no éramos los primeros, ni seríamos los últimos. No recuerdo bien cómo salí del bosque. Solo sé que caminé durante horas, sin hablar, sin pensar. Cuando llegué al coche, tenía tierra en los zapatos y ramas en el pelo, como si hubiera dormido entre los árboles, pero no recordaba haber dormido. Encendí el motor y conduje hasta que vi luces, pueblo, gente. Me detuve en una gasolinera, compré agua y mientras pagaba, vi que el dependiente me miraba raro. ¿Está todo bien?, preguntó. Asentí, pero noté algo en sus ojos, como si hubiera visto algo en mí. Cuando volví a casa, no dije nada. Tiré la ropa, guardé el cuaderno con el mapa y prometí no volver a ese sitio. Durante semanas, nada ocurrió, ni llamadas, ni dibujos, ni sueños, hasta que, una noche, Leo vino a mi habitación. Papá, hay alguien en la cocina. Me levanté, miré el reloj, las 3:03. Fui con él, en silencio. No se oía nada. Encendí la luz. La cocina, vacía. Pero sobre la mesa, había algo. Un puñado de tierra negra y un trozo de hilo rojo. Leo lo miró. No dijo nada, solo me abrazó. Esa noche dormimos los dos en el sofá. Al día siguiente, encontré un sobre en el buzón, sin remitente. Dentro, una sola frase, escrita con tinta corrida: el ciclo no ha terminado. Clara vino a buscar a Leo. Le conté solo una parte. Dijo que no volvería a dejarlo solo conmigo si yo no buscaba ayuda. Lo entendí. Empecé terapia. Conté todo. La psicóloga me escuchó, tomaba notas y decía cosas como: a veces el trauma se expresa en símbolos, pero en su mirada vi el miedo. Y entonces lo supe. No era solo mi mente. Una noche, el timbre sonó. No el del teléfono, el de la puerta. Abrí. No había nadie. Solo una campana pequeña, colgada del pomo. Desde entonces, no sé si estoy despierto o soñando. El teléfono
A veces suena en la radio, o entre canciones, o desde la televisión apagada. Y Leo sigue escribiendo en ese idioma. Cuando duerme, Clara no quiere saber más. Se ha alejado. Yo sigo aquí, esperando algo, aunque no sé el qué. A veces, me asomo al espejo y creo ver a alguien detrás de mí. Una figura negra, con una campana en la mano. Y cuando parpadeo, ya no está, pero en el reflejo queda una marca, como si alguien hubiera tocado el vidrio desde dentro. Y es entonces cuando lo recuerdo todo, incluso lo que no debería recordar. El juego en el bosque, la cruz, el nombre, la promesa y aquella voz que me dijo de niño: algún día volverás y esta vez no estarás solo.